Primera a los Corintios 10. Versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Por favor, indíquenme si hay un problema de sonido. ¿Sí? Allá arriba me dicen. ¿Sí? Y tal vez ustedes se pregunten, pues ese versículo lo vimos hace 8 días, ¿no? Es cierto, ese versículo lo vimos hace 8 días, lo estoy tomando como repaso, como punto de partida, pero quiero hacer una pregunta, porque hoy está de moda en muchos grupos cristianos culpar a algo más que nosotros mismos de nuestro pecado. Una persona tiene un vicio, tiene una costumbre de un pecado, y entonces supone que es un demonio. Es que no puedo dejar la fornicación, debe ser un demonio de fornicación. Es que no puedo dejar la mentira, debe de ser un demonio de mentira. ¿Sí? O es que me estoy divorciando, debe de ser una herencia, porque mis papás se divorciaron, mis abuelos se divorciaron, entonces seguramente yo traigo una herencia. O traigo una maldición, porque cuando yo era chiquito mi mamá me dijo que qué tonto era y ahora traigo la maldición, ¿no? O tengo un vecino que no me quiere y me hizo brujería. Entonces le echamos la culpa a cosas que no somos nosotros. Pero acuérdese que la Biblia no nos da ejemplos de cristianos embrujados que tuvieron que ser liberados. Como les digo siempre, apórtenme un ejemplo. ¿Un cristiano embrujado que fue liberado? ¿Hay en la Biblia? No. Vemos a Jesús rompiendo maldiciones de alguno de sus discípulos. Vemos a Jesús, vemos a Pablo liberándolos, orando para que se rompieran las herencias. Vemos a algún cristiano en el libro de los Hechos, alguna comunidad de discípulos en la Biblia, vemos que para enfrentar los pecados que había en Corinto, los pecados que había entre los Gálatas, vemos que Pablo haya echado mano de reprender demonios de pecado. Ya vimos los primeros capítulos de Corintios, ¿no? ¿Qué pecados había? Primero y capítulo 2, primero y 2. ¿Qué pecado? Divisiones, ¿no? Divisiones. ¿Y qué decía Pablo? Reprendo el demonio de división. ¿Así dice? No. Capítulo 3, ¿qué pecado? Fraudes entre los mismos creyentes. Reprendo el espíritu de fraude, el demonio de fraude. Capítulo 4, apóstoles que edificaban con madera, paja, hojarasca, en vez de una construcción firme. ¿Qué reprendió Pablo? O en el capítulo 5, el incestuoso que le había quitado la esposa al papá. Si algún momento para reprender había, era ese, ¿no? Dice, un pecado que no se nombra ni entre los gentiles, un pecado tan grave que cualquiera dirá, no sé si era un demonio. Pues no, Pablo no dice, júntense ustedes, oren para reprender el demonio de adulterio, de incesto. ¿Verdad que no? Ese Pablo, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que está implícito? Si yo supongo que pequé, fíjese muy bien, si yo supongo que pequé porque alguien me hizo un hechizo, una brujería, si pequé porque un demonio me hace pecar, si pequé porque traigo una maldición ancestral, una herencia, ¿sabe lo que estamos implicando allí? Algo terrible, que Dios no es fiel, que Dios no es fiel. Eso estamos implicando. Porque lo que acabo de leer dice que Dios no permitirá que nadie sea tentado más allá de lo que puede Él mismo resistir. Que no hay tentación que no sea humana y que siempre dará a Dios la salida. Y así dice, fiel es Dios. Entonces, si yo digo que tal pecado lo cometí, no porque yo quise, sino porque fue un demonio, ¿qué estoy diciendo? Que Dios no es fiel. Que Dios permitió una tentación más grande de lo que yo podía. Que Dios permitió que un ente me moviera a pecar y no me dio la salida. ¿De verdad alguien querrá atreverse a afirmar eso? Yo no creo. Quizá más bien no hemos pensado las implicaciones lógicas de lo que estamos diciendo. Insisto, todo pecado se debe a una tentación, pero toda tentación está limitada por Dios al punto en que yo tenga una salida, en que yo la pueda resistir. Por tanto, toda doctrina que enseñe que yo peco por culpa de un demonio, de una herencia o de lo que usted quiera, está negando lo que Pablo afirma aquí, que Dios es fiel, que no permitirá. Eso estoy negando. Por eso quise regresar al versículo. Ahora bien, el capítulo 8, que no hemos terminado, y en parte estamos en el 10, y ya dijimos por qué, porque de los capítulos 8 al 10 es una unidad. El tema son los ídolos. El capítulo 8 tiene un subtítulo que dice lo sacrificado a los ídolos. El capítulo 10, después del verso 14, tiene un subtítulo que dice las fiestas idólatras y la cena del Señor. Es decir, el tema de la idolatría no se ha acabado. El capítulo 10 sigue y vuelve al punto de los ídolos. Pero en medio está aparentemente otro tema. La verdad es que no es otro tema, es algo que es muy importante. Lea conmigo el versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué dice Pablo eso? Primero, por los ejemplos que nos pone de los relatos veterotestamentarios, de los relatos de las escrituras hebreas. Cuando nosotros leemos eso, decimos, pero qué necios eran los hebreos, que habiendo visto que se abrió el mar, o que murieron los primogénitos, o que vino el granizo y vinieron las plagas, y luego en el desierto murmuraron. Esos eran unos necios, ¿verdad? Así decimos. ¿Cómo es posible que los hebreos que vieron el maná y que vieron la nube se rebelaron y adoraron al becerro de oro? ¿No decimos así? Y los criticamos, ¿no? ¿Cómo es posible que los judíos, que los romanos crucificaron a Cristo si habían visto los milagros? Y los criticamos. ¿Y cómo es posible que esa gente que no es cristiana esté allá afuera con esas creencias falsas y adorando ídolos? Y los criticamos. Pero entonces Dios dice, a ver, tú que supones que estás firme, ten cuidado, porque tú puedes caer. Todos vamos a sufrir tentaciones desde aquí hasta que nos muramos. Y el apóstol Pedro es un buen ejemplo
de alguien que cree estar firme. Señor, yo no te negaré. Todos me negarán, dijo Jesús. Y Pedro dijo, Señor, ahora sí te equivocaste. Si fuera necesario, hasta mi vida pondría por ti. Pedro creía estar firme. Luego vino la tentación y Jesús le había advertido, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí o no? No estaba hablando Jesús de echen aceite para que no entren en tentación. Dense 7 vueltas al lugar para que no entren en tentación. Dispárense unas saetas encendidas para que no entren en tentación. ¿Verdad que no? Velad y orad. Pero Pedro no veló, se quedó dormido, no estuvo alerta, no oró, y llegó la tentación y cayó. El que quería estar firme, cayó. No debemos confiarnos a que nosotros estamos muy firmes. No, bueno, es que ese hermano fornicó. Yo nunca caería en eso. No diga eso porque dentro de un mes, quién sabe, se va a morder la lengua. ¿Sí? No juzguemos, no pensemos que nosotros podemos estar muy firmes. Pero, antes de eso, Pablo nos da una serie de ejemplos, dije, del Antiguo Testamento, que van a ilustrarnos cuál es el verdadero problema. La conclusión ya la leímos también, es el verso 14, 1 Corintios 10, 14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Ese verso ya lo vimos. No dice huyan de los ídolos, insisto. Huir de los ídolos significaría que uno entra a un restaurante y donde se sienta a un ladito está un Buda panzón, ¿no? Ay, mamacita, que hay un demonio, vámonos a otro restaurante, ¿no? Eso es huir de los ídolos, pero no dice que huyamos de los ídolos, sino que huyamos de la idolatría. Pero el versículo comienza diciendo, por tanto es una conclusión de una serie de premisas que tienen que venir antes. Huir de la idolatría es la conclusión de las premisas. ¿Y cuáles son las premisas? Los ejemplos que Pablo nos va a poner del Antiguo Testamento. Para que entendamos que el problema no son las imágenes, que no son más que piedra, yeso, pintura o imaginación pura. El problema no son las imágenes que, como dice el Salmo y como dice el libro de Baruch o el libro de Sabiduría o el libro de Jeremías, tienen ojos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. El problema no son esos objetos inanimados, finitos, fabricados por un ser humano. Ellos no son el problema. El problema tampoco son los demonios. Hermano Cristian, ahora sí está diciendo herejías. El problema no son los demonios. El problema es usted, el problema soy yo. Porque los pecados salen del corazón. Ya citamos esas palabras de Jesús, ¿no? Lo que entra no contamina, hubiera dicho Jesús, sino los demonios, cuidado con ellos. ¿No dijo eso Jesús? Dijo, lo que entra no contamina, sino lo que sale del corazón. Y por eso, cuando dice huir de la idolatría, es la conclusión de lo que está antes. ¿Qué es lo que está antes? Regresemos, ahora sí, al primer verso del capítulo 10. ¿No se ha perdido? ¿No se ha perdido en lo que estamos diciendo? Bueno, espero que no. Verso 10, capítulo 10, verso 1. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Un ejemplo del Antiguo Testamento.
para hacernos entender que todo el pueblo de Dios experimentó la redención. Todos salieron de Egipto, todos disfrutaron esa columna de nube que les protegía del calor del sol. En nuestros estados del norte, Sonora, Chihuahua, ahorita hay hasta 50 grados de temperatura. Ustedes saben lo que es caminar en el desierto. Pues Dios envió su nube. Los hizo pasar por el mar que se abrió, todos. Aquí tenemos dos conjuntos, un conjunto grande, todos, y un conjunto pequeño, el remanente. Y nosotros nos tenemos que preguntar a qué conjunto pertenecemos, al de todos o al del remanente. Sigue diciendo: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Ya mencionamos, pero quiero reiterar, en el versículo 6, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Y en el versículo 11, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y queda escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. La palabra ejemplo, decíamos en el griego, es la palabra tipo. Todas las cosas que le pasaron a Israel son un tipo de la iglesia. De ahí que una rama de la teología, incluso una escuela hermenéutica de interpretación, es la tipología. ¿Cómo entendemos lo que era una sombra de lo que había de venir? Un ejemplo de lo que había de venir. Algo ya mencionamos de esto, pero me detengo por lo siguiente. Quiero aprovechar para decirles que la Biblia toda, como unidad, la consideramos el registro de la palabra de Dios. La Biblia es el registro de la palabra de Dios. Pero no idolatramos la Biblia, ya que estamos hablando de idolatría. ¿Se puede idolatrar la Biblia? ¡Ah, caray! Bueno, un gran teólogo en el siglo XX, que fue Karl Barth, decía que los protestantes tienen un papa de papel. Un papa de papel. Se refería a ese idolatrar la Biblia. ¿Cómo se puede idolatrar la Biblia? De varias maneras. Póngala abierta en la sala de su casa para que se vayan los malos espíritus. Eso es idolatrar la Biblia. Hace rato veníamos con Carlos viendo los salmos de visión judaica y dice: Salmo 1 para la mujer que está en peligro de aborto, Salmo 2 para que nos vaya bien en un viaje, Salmo 89 para el que está a punto de perder un miembro, ¿no? Y así. Salmo para el dolor de cabeza y salmo para todo lo que... Es una manera supersticiosa, prácticamente al estilo de la brujería, de cómo usar los salmos. No falta quien, al orar por un supuesto endemoniado, le pone la Biblia encima, ¿no? En el cuerpo. Si yo lo he visto, ¿no? Te reprendo con la palabra. La palabra te quema, decía uno. O abrir la Biblia y poner el dedo. Dios me dijo. Interpretarla de manera muy parecida. Un versículo por aquí, otro versículo por allá. Muchas veces textos que ni siquiera son claros y en torno a ellos ya construimos toda una doctrina. O querer tomar sin discernimiento
todos los textos de la Biblia como si fueran literales. Y si alguien no cree como nosotros que es literal, entonces lo consideramos un hereje. Todo eso es idolatrar la Biblia. Déjenme decirles que la Biblia en sí no es un fin, sino un medio. Jesús dijo, ellas, refiriéndose a las Escrituras, dan testimonio de mí. Las Escrituras no son el fin. Los judíos idolatran las Escrituras. Dicen que la ley es eterna, que antes de que Dios hiciera el mundo, la ley ya existía y que fue a través de las letras de la ley que Dios hizo el mundo. Eso es idolatrar la ley. Las Escrituras son un medio, una señal, una flecha que señala hacia Cristo. Ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Ustedes creen que escudriñando las Escrituras tienen vida eterna? No es así. Las Escrituras me señalan a mí, dice Jesús, como el dador de la vida eterna. Las Escrituras entonces no son un libro mágico, un libro que Dios dictó. Las Escrituras son un registro que Dios inspiró acerca de un tema, la historia de la redención. La historia de la redención. ¿Sí me explico? Si usted interpreta la Biblia de una manera ajena a la historia de la redención, entonces la está haciendo decir algo que no dice, que no quiere decir. La Biblia es una historia de la redención y como tal hay que entenderla. Por tanto, cada versículo de la Biblia no vale lo mismo. Es como en el juego de ajedrez. ¿Qué vale más, un peón o la reina? Pues la reina, ¿no? ¿Qué vale más, un caballo o un peón? ¿Un alfil o el rey? Bueno, la Biblia no vale toda igual. ¿Qué quiero decir con ello? Primero, que hay textos donde Cristo es más claro. Por ejemplo, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué le parece con el otro verso? Y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Obed, y Obed engendró a... ¿Cuál es más importante? Ni sé quién fue Nazón, ni sé quién fue Salmón, ¿verdad? O sea, es más importante, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero no solamente eso. Como historia de la redención, nosotros tenemos que distinguir entre los tiempos y los pasajes en que la revelación era más oscura y los pasajes donde la revelación se hizo más grande, más clara. Decía Pablo, de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Y dice la carta a los Hebreos que si Dios nos habló de muchas maneras por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. En el monte de la transfiguración, Elías y Moisés, la ley y los profetas señalan hacia Cristo. Y no el Cristo que toda la gente veía como un ser humano ordinario, sino ante el Cristo transfigurado, el Cristo glorioso. La ley y los profetas señalan a Cristo. Por tanto, el culmen de la revelación es Cristo. De ahí hacia atrás hay que trazar una línea inclinada, una línea que tuvo que ir ascendiendo poco a poco hasta llegar a Cristo. Rápidamente veamos unos ejemplos. Dice Jesús que al principio Dios hizo hombre y mujer, por tanto Dios no separe, el hombre no separe
lo que Dios ha unido, ¿no? ¿Sí dice eso? Que Dios hizo hombre y mujer. En el Antiguo Testamento, los patriarcas, los reyes, tenían muchas esposas. ¿Cuál de los dos pasajes vale más? Porque si valen igual, entonces ya hay una contradicción, ¿o no? Se me quedan viendo raros, no me dicen nada. Si valen igual, hay una contradicción. Porque o Dios quiere un hombre y una mujer, o Dios quiere un hombre con muchas mujeres, ¿no? Las dos cosas están en la Biblia. Y en su momento la poligamia era aceptada, era incluso símbolo de poder. Cuando se dice que Salomón tuvo 1000 mujeres, no se le está criticando, se está diciendo que era el rey más poderoso del Oriente. Pero entonces, quiere decir que un pasaje tiene menos revelación, que está más en consonancia con las características de una civilización y de una época. Y que en la medida en que la revelación crece, y que Cristo es más claro y el objetivo de Dios es más claro, entendemos las cosas mejor. Otro pasaje. Dice Jesús: ama a tu enemigo, ora por los que te maldicen, bendice a los que te maldicen, a los que te persiguen, ¿no es cierto? Y en otros pasajes dice: vas a tal ciudad y los matas a todos y te quedas con su casa. ¿Valen igual? ¿Los dos pasajes valen igual? Si valen igual, pues está muy difícil de entender, ¿no? Y si vale uno más que otro, ¿cuál podrá valer más? ¿El de matar al enemigo y quedarnos con su casa? ¿Verdad que no? O dice Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el Antiguo Testamento hay un relato de que le dieron 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y ahora la gente le quiere dar 7 vueltas a todo. Como si hubiera sido un modelo cuando los hebreos conquistaron Canaán. Le dieron 7 vueltas a Jericó, pero nada más a Jericó. No crean que ya era como su formulita y a cada ciudad que llegaban le daban sus 7 vueltas y ya caía. No generalice un ejemplo que además es de una batalla física con una enseñanza espiritual tan profunda como que estar en Cristo es no tener ninguna condenación. Bueno, entonces aclaremos eso. A la Biblia hay que darle el valor como historia de la redención. De ahí que muchas prescripciones no se aplicarán a nosotros. Dice en el Pentateuco que no se puede comer cerdo. Olvídese de los taquitos al pastor y el jamón, ¿verdad? Que no se comen mariscos, olvídese del cóctel de camarones, ¿no? Ni conejo, ya no hay michotes, ¿no? Eso es revelación sin más, o es la expresión del pueblo de Dios de una época y de una necesidad particular, de su estar en el desierto, de las medidas higiénicas, profilácticas que requerían frente a la incipiente sabiduría de lo biológico, que la ciencia ni siquiera había nacido, para no sufrir epidemias, mortandades en su peregrinación por el desierto. No podemos darle a ciertos momentos de la historia de la revelación, a ciertos momentos del crecimiento de esa revelación, no le vamos a dar un carácter de definitivo ni de absoluto.
porque lo definitivo y lo absoluto es Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo tiene muy claro y dice, el mar era Cristo, y la roca era Cristo, y el maná era Cristo, y la nube era Cristo. ¿Sí? Entonces usted, hermano, no se enamore de los aspectos físicos del relato, porque solo apuntan a una realidad espiritual. Es que yo quiero ir a Palestina, quiero ir a Israel, quiero ir al Muro de los Lamentos, quiero ir al jardín, al huerto de los olivos, ¿no? Usted no necesita eso. La tierra prometida verdadera es la vida llena del Espíritu Santo. ¿Quiere ir a la tierra prometida? Llénese del Espíritu Santo, ¿no? Pero es que yo quiero riquezas porque Dios hizo muy rico a Abraham. Sí, pero esa era una riqueza física, se le prometió una tierra física, él tuvo guerras físicas. ¿Usted quiere agarrar su ametralladora y irse a ganar riquezas? No. Cuando en 2 Corintios dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, el codicioso lo interpreta en sentido económico, material. Ay, Cristo se hizo pobre para que yo tenga dinero. Imagínense a qué reducimos la muerte de Cristo. A que nosotros tengamos bienes materiales. No es más que codicia de nuestro corazón. Todo lo que esté en el Antiguo Testamento señala hacia Cristo y se cumple en Cristo. Un último ejemplo que comentamos en la mañana. Cuando la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses dice que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios. Si todavía estamos en las ideas del Antiguo Testamento, vamos a pensar que esa es una profecía de que el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén. Pero como ahora no hay templo, entonces tendríamos que inferir que se va a reconstruir un tercer templo. Y entonces de ahí empezamos a construir toda una escatología, ¿sí? Una señal de que Cristo va a venir es que los judíos van a reconstruir el tercer templo, y cuando reconstruyan el tercer templo va a entrar el anticristo, y luego Cristo va a llegar a ese templo. Y olvídese, el verdadero templo de Dios somos los creyentes. Una vez que el templo fue primero Cristo mismo en su encarnación, fíjese cómo dice Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó. El término griego habitó ahí en realidad es puso su tabernáculo. La palabra, el logos, el verbo, se hizo humano y puso su tabernáculo entre los hombres. Dios ya no vivía en la tienda de Moisés. Dios ya no vivía en el templo de Salomón. Dios vivía en Cristo, en el logos hecho carne, en Jesús. Y cuando Jesús ascendió y el Espíritu Santo descendió, ¿dónde vive Dios? En los creyentes. ¿Quién es la casa de oración? Nosotros. Entonces, entendamos siempre las figuras del Antiguo Testamento en su cumplimiento para el Nuevo, porque si no vamos a hacer una ensalada de doctrinas que no es nada iluminadora. Pero eso no quiere decir que dejemos de lado el Antiguo Testamento, Precisamente porque el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, está lleno de una gran riqueza. ¿Qué Biblia tenían los primeros cristianos? Solo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no se había escrito. ¿Qué Biblia, por decirlo así, tenía Jesús? Solo el Antiguo Testamento. ¿Con qué Biblia
tanto Pablo como Apolos, que eran poderosos en las discusiones, ¿qué Biblia tenían? Es el Antiguo Testamento. No lo estamos menospreciando, pero hay que entenderlo a la luz de Cristo. Porque el Antiguo Testamento registra cómo Dios se reveló a través de los sucesos, como que se abriera el mar. Pero también nos deja una serie de mensajes, de palabras, que no encuentran su cumplimiento hasta que llega Cristo. Por ejemplo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿De quién está hablando? ¿Cuándo se va a cumplir eso? Estamos en el año 733 antes de Cristo, cuando Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, viene a invadir Judá. ¿De quién está hablando el profeta? No lo sabemos hasta que nace Jesús. Y aún ahí todavía no lo sabemos todos hasta que Mateo lo registra. El Antiguo Testamento está lleno de palabras que esperan encontrar su sentido pleno en el cumplimiento de Cristo. Y viceversa, Cristo y la Iglesia encuentran su origen escritural, su origen divino en esas palabras del Antiguo Testamento. Pero lo que necesitamos entonces es encontrar la relación correcta y ponerla en la perspectiva correcta de el crecimiento de la revelación, de la historia de la redención. ¿Sí están conmigo hasta aquí? De ahí que regresar al legalismo, a suponer que la ley nos puede salvar, y peor todavía, a suponer que costumbres judías posteriores son lo que Dios quiere para nosotros, es un retroceso. Es ser como cangrejos espirituales. ¿Sí? Bueno, sigo leyendo. Verso 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Se acuerda que hablábamos de dos conjuntos? El de todos y el del remanente. De este conjunto grande, en el de todos, resulta que la mayoría no agradó a Dios. Qué bueno que el Evangelio está creciendo y que cada vez hay más iglesias. Pero del 100% de cristianos, evangélicos, católicos, episcopales, ortodoxos, de todo ese 100%, ¿cuántos agradan al Señor? O en otras palabras, no estoy condicionando la salvación, pero en otras palabras, de ese 100%, ¿cuántos no son carnales? No son idólatras. Están realmente entregados. Yo no sé, si digo un 10, a lo mejor todavía es mucho, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos predicadores, cuántas enseñanzas, cuántas iglesias tienen doctrinas centradas en la Escritura? Aunque no sea uniforme, no tenemos que creer exactamente igual, pero centradas en la Escritura. ¿Cuántas? Una minoría. Por eso dice que tengamos cuidado. ¿Vamos a ser de los que Dios no se agradó o de los que sí se agradó? A fin de cuentas, ¿cuál es la diferencia entre los que se agrada a Dios y los que no? Dice, cayeron postrados en el desierto. ¿Eso cómo se aplica? Acuérdese que cuando encontramos a Cristo, cuando Él nos perdona, nos salva, es nuestra Pascua. Y que cuando lleguemos a la resurrección, es nuestra entrada en la tierra prometida. Por tanto, de nuestra conversión a nuestra resurrección estamos en un peregrinar por el desierto.
Y ese peregrinar por el desierto puede permitirnos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros o perdérnoslas. Hay mucha gente que cree en Cristo y yo no dudo de su salvación, es decir, no dudo que cuando se muera sea salvo. Cuando hablamos de Corintios 5 ya vimos eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de toda su vida cristiana no disfrutó lo que Dios quería que hubiera disfrutado. No conoció a Dios como pudo haberlo conocido. No vivió la paz y la alegría. No hizo aquellas cosas que Dios esperaba que hiciera. Se quedó en el desierto. Y voy a decir algo que sé que es controversial, pero también ya de repente lo hemos tocado. Alguno incluso en ese peregrinar por el desierto puede llegar a la apostasía. Y eso ya es otra cosa, ¿verdad? Sigue diciendo el texto: todo esto sucedió, verso 6, para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Esta traducción dice que no nos apasionemos. Me parece que la palabra es precisa, porque pasión es aquello que nos arrastra, donde nosotros precisamente somos pasivos y algo actúa sobre nosotros. Permitimos que el pecado, que la maldad nos arrastre. Y dice el verso 7, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Nos va a decir Pablo una serie de pecados. El primero de ellos, la idolatría. Y se refiere al momento en que Moisés estaba allá arriba en la cumbre del Horeb. Y habiéndose tardado, la gente se preocupó porque no veía un líder visible. Acuérdense que no nos gusta la libertad ni la responsabilidad. Preferimos un líder visible y entre más autocrático mejor, ¿verdad? Que buscar a Dios. Ya Moisés nos abandonó, ya se ha de haber muerto por allá. Se lo comió un león, no vete a saber qué le pasó. Aarón, guíanos tú, haznos un Dios. Y entonces Aarón dijo, tráiganme aretes y joyas, y le trajeron sus joyas, y con el oro fundió un becerro, uno de los dioses de Egipto. Y la expresión fue, este es Jehová que te sacó de tierra de Egipto. ¿Ven? Aquí hay muchas cosas implícitas. Primero, que cuando nosotros no vemos solución inmediata, es más fácil recurrir a un ídolo. Bueno, Señor, pues es que ya oraron por mí para que se me quite esta enfermedad, pero no se me quita. Pero por ahí me dicen que hay un Señor que cura, que con el iris, que con la pipí, que con... Vamos para allá, ¿no? No, pues es que no encuentro trabajo. Pues sí, ya me reprendieron maldiciones, pues yo creo que voy a tener que hacerme una limpia, ¿verdad? Porque nosotros queremos que Dios nos bendiga en lo inmediato, no en lo importante. ¿Recuerdan ustedes cuando unos amigos traían un paralítico? Y había una multitud en la casa donde Jesús estaba enseñando y no podían entrar. La gente no se iba a hacer a un lado para dejarlos pasar, ¿verdad? Entonces ellos se subieron al techo, hicieron un hoyo y bajaron al paralítico. ¿Qué quería el paralítico y qué querían los amigos? Pues que Jesús lo sanara. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Señor, yo lo que quiero es que me resuelvas el problema, yo lo que quiero es que me des dinero, que me des trabajo, que me quites esta enfermedad.
no que me digas algo que yo ni veo, que mis pecados están perdonados. Pero Jesús dice esa palabra porque la prioridad desde Dios es esa. Lo demás es secundario, puede suceder o no suceder. Pero cuando nosotros recibimos de Dios, como los hebreos, una promesa y todavía no vemos el cumplimiento y no vemos al líder y no vemos el milagro, decimos, necesito un apoyo. Y ese apoyo fue el becerro. Ahora, ni siquiera le pusieron el nombre de un dios pagano. Dijeron, este es Jehová que te sacó de Egipto. Eso significa que aún creyendo en un solo Dios, nuestra idea de ese Dios puede ser un ídolo. Ah, caray, ¿no? Nosotros decimos que Dios se llama Jehová o Yahvé, o por ahí se andan peleando, que cómo se pronunciará. Los árabes pronunciarán Alá. Algunos dicen, no, ese no sería el nombre de Dios. Alá quiere decir Dios y viene de la misma raíz hebrea que Eloá y Elohim. La pregunta es si Alá tiene un hijo o no tiene. Eso sería la diferencia, ¿no? Pero aunque digamos Jehová o digamos Dios, podemos tener una idea falsa de quién es Dios y de cómo es Dios. Ya hemos insistido que quien se imagina que Dios es un señor barbón sentado arriba de una nube, tiene de Dios un ídolo. El que se imagina que todo pasa porque Dios quiere, tiene de Dios un ídolo, ¿no? Ay, Diosito, que pase mi camión. Gracias a Dios pasó mi camión, hermanos, ¿no? No es así, ¿no? Es que este plan que estamos haciendo es conforme al corazón de Dios. O sea, Dios tiene un corazón y un cerebro y ¿o qué? Hay cosas que quiere nomás así y otras que quiere con el corazón. Usamos una serie de expresiones como si Dios fuera un señor grandotote, poderoso, que desde allá arriba está interesado en derrotar, aliado a nosotros, al mal. Nosotros tenemos que ayudarle a Dios en la guerra espiritual, a derrotar a las potestades. ¿Usted cree que Dios necesita ayuda? Dios necesitará que nosotros atemos, decretemos y mandemos unas saetas encendidas, porque Él no puede. Cuando nosotros tenemos ideas equivocadas de Dios, de un Dios que no es el que la Biblia nos revela, o de una mala interpretación de la Biblia, estamos como estos hebreos que dijeron, este becerro es Jehová que te sacó. Pero dice el Deuteronomio, no te harás imagen, porque ninguna imagen viste en el monte. ¿Qué imagen vio Moisés de Dios? En su trascendencia. Moisés pudo haber visto al ángel de Jehová, pero ese es Jesús. Pero del Padre en su absoluta trascendencia, no hay imagen posible. Por eso no debemos hacernos imagen ni física, ni pintada, ni imaginada de quién es Dios. Está difícil, ¿no? Porque es más fácil si vemos un becerro y decimos, este es Dios. ¿Sí? Pero el problema, decíamos, no es el ídolo. El becerro no es más que materia inorgánica, inanimada. El becerro en sí no vale nada, no significa nada, no es nada. ¿Cuál fue el problema? El problema fue la creencia, la comunión, la actitud. Y entonces se desarrolló un culto al estilo de los cultos de fertilidad que los hebreos conocían. Conocían tanto de sus vecinos de Mesopotamia y de Canaán como de sus vecinos de Egipto. Y entonces, ¿cómo era un culto de fertilidad? Pues primero comemos mucho
y bebemos mucho. Y estando bien comidos y bien bebidos, pues viene la orgía, ¿no? Entonces así dice el texto, ¿no? Y se sentaron a comer y a beber y a fornicar. Entonces el problema, insisto, no era la figura, sino lo que conlleva la concepción de esa figura, la manera de adorar esa figura y sobre todas las cosas, el quitarle a Dios el lugar preponderante, el lugar central de nuestra vida, de nuestro espíritu, para poner otra cosa, para ponernos incluso nosotros mismos. Eso los llevó de pecado en pecado, a otro pecado y a otro pecado. Fíjense cómo sigue diciendo el texto. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Se refiere a la misma narración. Cuando Moisés bajó, dio orden de que se ejecutaran a los principales que habían participado en la idolatría. Y especialmente, como dice aquí, a los que terminaron esos cultos en la fornicación. Entonces la admonición de Pablo es: no vayas a pensar que si pecas no pasa nada, porque ese es uno de los principales engaños de la tentación. Mira, nadie va a saber, ¿no? Ese es uno, ¿no? Nadie va a saber. Es más, un proverbio dice: sabroso es el pan escondido, el pan comido en secreto, ¿no? Nadie va a saber. Otro argumento que está en nuestra mente en la tentación es: pues una vez no pasa nada, ¿no? Una canita al aire, ya no lo vuelves a hacer, ya. Tampoco eres un vicioso, ¿no? Una vez, ¿no? Pero por eso allá la epístola de Judas y la segunda de Pedro nos dicen: miren, tengan cuidado, porque si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó a Sodoma, ¿por qué tú vas a decir: no, pues, a mí no me pasa nada? Es una imprudencia, es una soberbia, una temeridad de nuestra parte decir: no me pasa nada, ¿sí? Por eso aquí la advertencia: miren, les pasó esto, por eso tengan cuidado. Y no es que Dios sea un Dios como una especie de Zeus con sus rayos en la mano, ¿verdad? Y que está así vigilante y dice: ay, estoy viendo a Arturo que ya va a pecar, ya. ¡Paz! Ahí está, al fin me lo eché, ¿verdad? No. Dios es misericordioso, Dios es nuestro Padre y aún pecando nos ama, pero las consecuencias nosotros las acarreamos. Y Dios no va a actuar de una manera que diga: sí, peca lo que quieras, yo te quito todas las consecuencias. No, las consecuencias van a venir. Y son imponderables, como pueden ser chiquitas, pueden ser muy grandes, mucho más allá de lo que nos habíamos imaginado. Eso es lo terrible, ¿sí? Sigue diciendo el texto: tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. ¿Qué es poner a prueba a Dios? Señor, si ahí en la iglesia dicen o en tu palabra dice que tú me ibas a bendecir y me ibas a sanar y me ibas a dar, pues yo quiero ver. Y desgraciadamente sí hay doctrinas así. Hay una edición que se llama Biblia de promesas y hasta vienen de colores, ¿no? Y ya me imagino, ¿verdad? Pues aquí está una promesa y está de verde, o sea que, Señor, me debes esta, ¿no? Y así se predica: reclámale a Dios. ¿Han oído esa frase? Reclámale a Dios. Bueno, pues esa era la misma frase que el diablo le dijo a Jesús: aviéntate del pináculo del templo, porque escrito está. Es una promesa de Dios, reclámale a Dios.
que no te va a pasar nada. No tentemos al Señor. Cuando el Espíritu Santo nos indique que es la voluntad de Dios que algo hagamos, que una cierta bendición o promesa es en lo particular para nosotros, hagamos la nuestra. Pero no seamos legalistas en ese sentido de, no, ahí dice Señor, ahora me cumples. Porque eso es tentar al Señor. Yo quiero ver si de veras Dios sana. Yo quiero ver si de veras Dios bendice. O suponer que Dios es una especie de garantía, de amuleto, contra todo tipo de desgracias. Les decía yo en la mañana, como los que manejan un pecero y ponen ahí su medallita y creen que no les va a pasar nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues de todas maneras chocan, de todas maneras los asaltan, ¿no? Dios no es eso. No, pues yo ni cuido mi carro porque pues ahí lo cubro con la sangre de Cristo y Dios me lo cuida. Eso es tentar al Señor, ¿verdad? Yo ni estudio la Biblia porque el Espíritu Santo me va a decir todo. Suponer que Dios está a nuestro servicio, que Dios es la garantía de que todo nos va a salir bonito, que todo va a ser color de rosa, también es tentar al Señor. Y sigue diciendo, ni murmuremos, ya se me perdió, ni murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. ¿Qué es murmurar? Hablar mal de Dios o de su pueblo y desanimar a los demás con lo que decimos. A mí se me hace que Dios pues ni nos oye, porque yo ya le pedí. Tengo 1 año pidiéndole y no me contesta. Eso es murmurar, ¿no? Ya no quiere a comunidad apostólica porque pues como que somos bien poquitos, ¿verdad? Ya para qué vamos, hasta allá, está re lejos, ¿no? Eso es murmurar, perdónenme, pero eso es murmurar. Murmurar de los hermanos, ¿no? Murmurar del pastor. Veo como que ese pastor ya está muy hereje, ya no hay que ir. Pero sobre todo, quejarnos de Dios desconociendo su fidelidad, desconociendo su amor y las bendiciones que nos ha dado. Es también una ingratitud. Cuando usted se sienta desanimado, temeroso, entre otras cosas, se empieza a hacer una lista de bendiciones, de cosas que le tiene que agradecer a Dios. Y va a ver cuánto. Y de inmediato usted va a recuperar el ánimo, va a decir, no, si el Señor me ha dado muchísimo, ¿cómo puedo yo llegar a la murmuración? Pues los hebreos murmuraron, dice, y murieron bajo la acción del ángel destructor. Y todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y desemboca en lo que ya explicamos. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Con esto entonces quiero que concluyamos una parte de estos 3 capítulos, que es esa parte donde tenemos que comprender que el problema nuestro no son los incrédulos, el problema nuestro no son los ídolos, el problema nuestro no son los demonios, el problema nuestro es nuestro corazón. Y que lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón. Es allí de donde va a salir la idolatría. Es de allí de donde va a salir la murmuración. El
desafío de probar a Dios. La lascivia o cualquier otro pecado es de nuestro corazón, de donde va a salir. Por tanto, si queremos volver a las bases bíblicas, si queremos volver al Evangelio original, tenemos que dejar ya definitivamente de lado esas ideas de que los demonios nos hacen pecar, de que las herencias, de que las maldiciones, de que el diablo o de cualquier otra cosa. Y dejar de lado todas esas supersticiones de que este objeto tiene un demonio, de que este objeto tiene poder, de que por culpa de esta cosa hay aquí malas influencias y malas vibras. Y dejar de lado toda esa idea de que los nombres de dioses antiguos son demonios. Y de que efectivamente al ser demonios tienen poderes. ¿La Biblia habla de demonios? Sí. ¿La Biblia habla de potestades, de principados? Sí. Pero la guerra, con esto vamos a cerrar porque el tiempo se nos ha terminado. La guerra, la batalla contra el diablo, de la que habla Efesios, cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no, nuestro pleito no es contra otras personas humanas, es eso, ¿verdad? Y habría que añadir, tampoco nuestro pleito es contra estatuas de yeso, mucho menos. Nuestra batalla es contra principados y potestades. ¿Y cómo se vence a los principados y potestades? No estoy diciendo que no haya guerra, lo que estoy diciendo es cómo se debería de pelear esa batalla. No contra objetos o demonios por ahí volando o metidos en un ídolo o en una casa embrujada. No. Porque eso no existe, ya dijimos, ¿no? La batalla se da básicamente en dos formas. La primera, cuando a través del Evangelio le comunicamos a las personas el amor de Dios. Jesús le llama a eso ser sal de la tierra. Cuando el creyente no se deja arrastrar por la manera de pensar del mundo, no se deja arrastrar por las filosofías relativistas, sino que mantiene un pensamiento de acuerdo con la palabra de Dios, con una ética divina, el creyente ya está siendo sal de la tierra. Su influencia tiene que estar allí en el terreno de las ideas, porque la arena de la lucha es la mente. Allí están las tentaciones, es en la manera de creer y de pensar donde el diablo tiene oprimida y engañada a la gente. Cuando le predicamos de Cristo, la gente empieza a saber algo que no sabía. Somos la luz del mundo. La corrupción que el diablo provoca en el mundo es contrarrestada por la sal que somos nosotros. Y cuando una persona se convierte a Cristo, se ha ganado una batalla espiritual. Esa es una de las maneras fundamentales de la lucha. ¿En qué consiste nuestra pelea y en qué consiste nuestra victoria? Nuestra pelea es hacer comprender al mundo el amor de Dios. Y nuestra victoria es cuando una persona se rinde a Cristo. La otra es cuando un creyente puede dejar de ser idólatra, puede dejar de ser murmurador, puede dejar de ser tentador de Dios y se llena del Espíritu Santo. Cuando un creyente sabe que la única manera de sujetar su tendencia al mal es permitirle al Espíritu Santo inundarlo de amor y decidirnos a responderle a Dios en un amor total. Y entonces el diablo ha ganado si nosotros somos carnales.
Pero nosotros hemos ganado si vivimos llenos del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con cosas exteriores, ¿me explico? Ya lo dije otro día, no tiene nada que ver con que yo diga, vengo y ato al príncipe de no sé dónde. Eso no significa nada ni va a pasar nada. El diablo es vencido, la victoria la tengo. ¿Cuándo puedo dejar de ser carnal? O cuando una persona rinde su vida a Cristo. Esa es la única victoria posible. A eso vino Cristo. Y lo que a Dios le interesa es el corazón de las personas. No la solución de los problemas, no los objetos buenos o malos, no la prosperidad económica o de salud o de cualquier otro tipo, sino la entrega de nuestro corazón a Él. Y a eso se reduce el núcleo de la lucha. ¿Qué intentan el diablo y los demonios? Que no amemos a Dios, que no nos entreguemos, pero no nos pueden forzar. ¿A qué nos invita Dios? ¿A qué nos invita el Espíritu Santo? A entregarnos a Dios. Esa es la batalla. Y no es una batalla entre Dios y el diablo, cuando Dios quiera pulveriza al diablo, ¿no? Es una batalla que Dios permite en nosotros para que nosotros maduremos, para que nosotros de manera libre podamos escoger amar a Dios y crecer en ese amor. Esa es la razón de la batalla. Dios no necesita ayuda. No es una batalla entre la luz y las tinieblas, entre Dios y sus enemigos. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. ¿Quién se va a poner a pelear con Él? ¿No? No, hasta el diablo llegó cuando lo de Job y todo, le tuvo que pedir permiso a Dios. Ya lo hemos comentado, ¿sí? Entonces, hermanos, la batalla está en nuestra mente para ganar nuestra voluntad. Eso es todo. Y ahí es donde usted decide. Dios ha querido permitir en nosotros la decisión. De lo contrario, todo cristiano carnal sería culpa de Dios. Si alguien me dice, no, tú no decides, Dios decide. Entonces, toda esta mayoría que no entró, que fue postrada en el desierto, que no creyó porque Dios decidió que no creyera. Entonces, ¿quién es el culpable de mi tibieza, de mi pecado, de mi carnalidad? Pues Dios, porque Dios lo decidió. Claro que no. Dios no es el que decide esas cosas. Por eso me invita, por eso me advierte. Si Dios lo decidiera, ¿para qué me amonesta? Si me advierte, si me pone ejemplos en los que no debo de caer, es porque yo decido. Y estamos en esa lucha entre la voz del Espíritu Santo y la tendencia de nuestro corazón, que el diablo aprovecha para que nos alejemos de Dios. Vamos a dejarlo aquí. Pero hay que llevarnos ese pensamiento, ¿sí? En ese contexto de los ídolos, en esos 3 capítulos de los ídolos, el punto central es que el pecado está dentro de nosotros y que no le demos lugar porque ahí hay ejemplos de lo que puede pasar. Bien.